Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en las cifras más recientes de Passcorp S.A., esta compañía inmobiliaria y de construcción. Tenemos acá sus estados financieros consolidados, los del cierre del tercer trimestre de 2025. El documento que usamos es el informe oficial, el PassQ3 2025, estadoSfinancieros.pdf. Y la idea es tratar de sacar los mensajes clave sobre cómo le fue financieramente a Passcorp en este periodo. ¿Y por qué nos metemos en esto? Bueno, conocer a fondo a un jugador así, tan relevante en Chile y Perú, puede ser clave, ¿no? Para entender el mercado, quizá para tomar decisiones de inversión, o simplemente, seguirle el ritmo a la industria. Así que vamos a ver qué dicen estos números. Exacto. Y para poner un poco de contexto, rápido nomás, es una sociedad anónima abierta chilena que cotiza en bolsa en la CMF. Su foco principal, como decías, es el negocio inmobiliario, la construcción. Opera sobre todo en Santiago, región metropolitana y también en Lima, Perú. Y apuntan, según dicen ellos mismos en las notas, a segmentos medios altos. Este informe que tenemos cubre los primeros 9 meses de 2025 y los compara con el mismo periodo de 2024. Y le pone una lupa especial, digamos, al tercer trimestre, al Q3. Estos números ya están aprobados por el directorio de Passcorp a principios de noviembre de 2025. Así que, para entender cómo está la empresa, vamos a revisar lo clave. El estado de situación financiera, o sea, la foto de lo que tiene y debe. El estado de resultados integrales, que nos dice si ganaron o perdieron plata. También cómo cambió su patrimonio. Y algo súper importante, el estado de flujos de efectivo, que es seguirle la pista a la caja, ¿no? A la plata que entra y sale. Es un salto impresionante, ¿eh? Los ingresos de sus actividades, las ordinarias, en los primeros 9 meses de 2025 llegaron a casi 144,000 millones de pesos. Eso es casi el doble de los 70 millones, más o menos, que tuvieron en el mismo periodo de 2024. Una barbaridad. Y si miramos solo el Q3, el tercer trimestre, la diferencia es todavía más fuerte. Casi 70 millones de pesos en Q3 de 2025, comparado con apenas unos 20 millones en Q3 de 2024. Es un crecimiento trimestral explosivo. ¿Dice algo el informe sobre qué lo impulsó? ¿Alguna pista? Sí, es un crecimiento muy potente, la verdad. Si seguimos mirando para abajo en el estado de resultados, vemos que la ganancia bruta también dio un salto grande. Pasó de unos 22,000 millones a más de 37,000 millones en los 9 meses. El costo de ventas, lógicamente también subió a unos 106,000 millones, pero parece que aumentó más o menos en línea con los ingresos. Eso sugiere que pudieron mantener los márgenes a pesar de vender mucho más, ¿no? Ahora, lo interesante de verdad es cómo pega esto abajo de todo. En la última línea, la ganancia neta, la que va para los dueños de la empresa, fue de más de 11,000 millones de pesos en los 9 meses de 2025. Compara eso con los 4,500 millones del año anterior. Claro. Y el tercer trimestre, como decías, fue especialmente fuerte. Una ganancia neta de más de 6,000 millones. Eso es más del triple que en el Q3 de 2024. Parte de esta volatilidad trimestral podría venir, y lo mencionan en sus políticas contables, del momento justo en que reconocen los ingresos, Sí. Que normalmente es cuando se escritura la propiedad vendida. Entendido. Y esa ganancia neta tan fuerte nos lleva de cabeza a un indicador que muchos miran con lupa, la utilidad por acción, la UPA. Para los 9 meses completos de 2025, la UPA básica subió a más de 39 pesos por acción. Venía de casi 16 pesos el año pasado. Pero acá es donde la historia del trimestre se pone realmente buena, ¿no? La UPA solo del Q3 de 2025 fue de casi 22 pesos por acción. O sea, más de la mitad de la UPA de los 9 meses se generó en un solo trimestre. Y contrasta muchísimo con los 6,5 pesos por acción del Q3 de 2024. Es un rendimiento por acción trimestral espectacular, absolutamente. Ese salto trimestral en la UPA es el reflejo directo de la fortaleza de la ganancia neta en ese periodo, sí. Claro que hay otros factores que juegan también en el resultado final. Por ejemplo, los costos financieros. Se mantuvieron más o menos parecidos, unos 5,300 millones para los 9 meses, muy similar al año pasado. Hubo un pequeño beneficio por tipo de cambio, pero ojo, también un impacto negativo importante, de casi 3,800 millones por el resultado de unidades de reajuste. Eso probablemente tiene que ver con la inflación, con la UEF en Chile.
Pero bueno, la verdad es que la magnitud del aumento en los ingresos es tan grande que opaca un poco estos otros efectos. El gran motor del resultado fue vender más y, parece, mantener los márgenes. Clarísimo ese punto del fuerte desempeño. Bueno, cambiemos un poco el foco y miremos la foto financiera al 30 de septiembre. El estado de situación financiera, el balance. Acá, si comparamos con cómo cerró 2024, vemos algo curioso. Los activos totales, o sea, todo lo que la empresa tiene, disminuyeron. Pasaron de unos 793,000 millones a cerca de 718,000 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué explica esa reducción? Es una buena pregunta, sí. Si desglosamos un poco esos activos, la mayor parte de la baja viene de los activos corrientes. Son los que se espera que se conviertan en efectivo en menos de un año, ¿no? Estos bajaron de unos 393,000 millones a 319,000 millones. Y dentro de eso hay dos caídas principales, diría yo. Primero, el efectivo y equivalentes, que bajó de más de 19,000 millones a unos 12,000 millones. Y segundo, una reducción muy fuerte en las cuentas por cobrar comerciales. Pasaron de 61,000 millones a solo 21,000 millones. Ah, mira vos. ¿Y los inventarios? También bajaron los inventarios corrientes, que son básicamente las propiedades listas o en construcción para vender. Bajaron de 266,000 millones a 232,000 millones. Y esto último tiene mucho sentido, ¿no? Si lo conectamos con el aumento fuerte en las ventas que vimos recién, parece que lograron escriturar y entregar una buena cantidad de unidades que tenían ahí en stock. Los activos no corrientes, bueno, esos se mantuvieron más estables. Propiedades de inversión, activos fijos. Entendido. Menos activos corrientes entonces, sobre todo por menos caja, menos cuentas por cobrar y menos inventario. ¿Y qué pasó del otro lado, con las deudas y el patrimonio? Ahí vemos algo interesante, que completa un poco la historia. Los pasivos totales, o sea, todas las deudas y obligaciones, también bajaron, y bajaron bastante, de 544,000 millones a 458,000 millones. Y la mayor parte de esa reducción vino de los pasivos financieros corrientes, o sea, la deuda con bancos y otros préstamos de corto plazo. Estos cayeron de unos 313,000 millones a 265,000 millones. Ajá. Acá es donde empezamos a atar cabos, ¿viste? Esta reducción importante de deuda, sobre todo la de corto plazo, parece estar muy ligada a la fuerte generación de caja que tuvo la empresa, algo que ahora en un ratito vamos a confirmar cuando veamos los flujos de efectivo. Y mientras bajaba la deuda, el patrimonio total, que es la parte de los accionistas, aumentó, subió de 248,000 millones a casi 260,000 millones. ¿Y por qué subió? Principalmente porque las ganancias del periodo se fueron sumando a las utilidades que ya tenían acumuladas, así que el panorama que sale del balance es el de una empresa que está usando su buen momento operativo para fortalecerse financieramente, reduce deudas y aumenta su base de patrimonio. Muy interesante esa conexión, sí. Y eso nos lleva directo al estado de flujos de efectivo, que nos muestra de dónde vino y a dónde fue la plata en estos 9 meses. Acá suele estar la verdad de la milanesa, ¿no? Y vaya si hay noticias acá. Las actividades de operación generaron un flujo positivo enorme en 2025, casi 75,000 millones de pesos. Esto es un giro de 180 grados respecto al flujo negativo de casi 34,000 millones que tuvieron en el mismo periodo de 2024. Entonces, ¿qué significa este cambio tan drástico? Este es quizá uno de los cambios más importantes del informe, sí. Pasar de quemar casi 34,000 millones en la operación a generar 75,000 millones. Es una mejora fundamental. La explicación principal está en los cobros a clientes por las ventas. Recaudaron casi 169,000 millones en los 9 meses de 2025. Es más del doble de los 76 millones del año anterior. ¡Wow! Si bien los pagos a proveedores fueron un poco menores este año, el factor clave fue ese tremendo aumento en los ingresos por ventas que efectivamente se transformaron en caja. También ayudó un poco que pagaron menos intereses financieros en este periodo, unos 14,000 millones contra 21 millones en 2024. O sea, la operación se convirtió en una máquina de generar efectivo, básicamente. ¿Y qué pasó con las otras actividades? ¿Inversión y financiación? En las actividades de inversión el flujo fue chiquito,
ligeramente positivo, menos de 1.000 millones. Esto vino sobre todo de dividendos que recibieron de algunas empresas asociadas. Es distinto a 2024, que ahí tuvieron ingresos más grandes por la venta de algunas subsidiarias. Ok. Pero donde vemos la otra cara de la moneda, y que confirma lo que sospechábamos del balance, es en las actividades de financiación. Acá hubo una salida neta de efectivo muy grande. Casi 83.000 millones de pesos negativos, totalmente opuesto al flujo positivo que tuvieron en 2024. Claro. ¿Y por qué salió tanta plata? La respuesta está principalmente en los pagos de préstamos. Según detallan en las notas, pagaron la impresionante suma de 148.000 millones de pesos en préstamos durante estos 9 meses. Aunque también tomaron préstamos nuevos por unos 70.000 millones, el pago neto fue enorme. Ahí está la prueba del desendeudamiento. Exacto. Esta es la evidencia clara de esa estrategia de bajar la deuda que vimos reflejada en la reducción de pasivos. Además, también usaron efectivo para pagar dividendos a los accionistas, por unos 4.250 millones. Entonces, si sumamos todo, una entrada fuerte por operaciones, una entradita por inversiones y una salida grande por pagar deuda y dividendos, ¿cuál fue el resultado final para la caja? El resultado neto de todos estos movimientos fue una disminución del efectivo y equivalentes de un poquito más de 7.000 millones de pesos durante los 9 meses. Por eso, el saldo final de caja quedó en esos 12.000 millones que ya habíamos visto en el balance. Aunque la operación generó mucha caja, una parte muy importante se fue a reducir deuda. Entendido. El informe también le dedica una parte importante, en las notas, a hablar de los riesgos. ¿Cuáles dirías que son los más relevantes para una empresa como Passcorp? Sí, esa sección sobre gestión de riesgos es clave. El informe reconoce varios riesgos que son propios de este negocio, ¿no? Obviamente está la naturaleza cíclica del sector inmobiliario, que va muy de la mano de cómo está la economía en general. También la volatilidad de los mercados financieros, que puede afectar el costo y la disponibilidad del crédito, algo que es vital para ellos. Y bueno, la necesidad constante de liquidez para financiar los proyectos antes de poder venderlos. Pero donde el informe pone un énfasis especial es en los riesgos financieros, el nivel de deuda, las tasas de interés y la inflación. Hacen deferencia al contexto macroeconómico chileno, citan proyecciones de inflación del Banco Central un 4% esperado para fin de 2025 y la tasa de política monetaria que, aunque había bajado algo, seguía en 4,75% en septiembre de 2025. Claro, tasas todavía altas. Exacto. Y esto es súper relevante porque, y este es un dato clave que dan, al 30 de septiembre de 2025, casi el 92% de la deuda financiera de Passcorp era a tasa variable. 92% a tasa variable, eso suena a una exposición bastante importante. ¿Mencionan cómo piensan manejar esos riesgos? Sí, definitivamente. Detallan varias estrategias de mitigación. Hablan de diversificar su oferta, con viviendas en un rango de precios amplio, entre 2.000 y 6.000 UFs, y también más caras. Y la diversificación geográfica entre Chile y Perú. También mencionan una gestión que ellos llaman conservadora de sus inventarios, con la meta de vender el stock en 24 a 30 meses y mantener una posición de caja también conservadora. Tiene sentido. Además, recalcan que buscan asegurar la financiación bancaria antes de empezar a construir los proyectos y que intentan apurar lo más posible los procesos de escrituración para poder pagar la deuda de esa construcción rápido, una vez que venden. Y acá viene algo que es fascinante por el nivel de detalle que dan. Incluyen un análisis de sensibilidad. ¿Así, eh? Sí, estiman que si las tasas de interés subieran o bajaran medio punto porcentual, un 0,5%, el impacto en sus costos financieros anuales sería de más o menos 1.750 millones de pesos. Y hacen un cálculo parecido para la exposición a la UF, a la inflación chilena, digamos. Estiman un impacto similar, unos 1.700 millones, por cada medio punto de variación en la UF. Esto realmente muestra cuánto les afecta el entorno de tasas e inflación. Muy revelador ese análisis de sensibilidad. Bueno, creo que cubrimos bastante, ¿no? Hagamos una recapitulación rápida de lo principal que sacamos de esta exploración a los números de Passcorp. Vimos un desempeño muy fuerte en ingresos y ganancias, tanto en el acumulado de 9 meses como especialmente en el tercer trimestre de 2025, si comparamos con el año anterior. Y esto se vio directo en un salto muy significativo en la utilidad por acción, sobre todo en SQ3. Exacto. Y vimos que este buen desempeño operativo se tradujo en una capacidad importante para generar efectivo desde la propia operación.
dando vuelta a la tendencia del año pasado. Además, notamos una clara estrategia de bajar la deuda. La compañía usó parte de ese flujo de caja operativo tan fuerte para reducir considerablemente su deuda total, en especial la de corto plazo. Y como resultado, tanto de las ganancias que retuvieron como de esta gestión financiera, el patrimonio neto de la compañía también se fortaleció. Así que en resumen, los indicadores clave de salud financiera muestran una mejora importante. Rentabilidad alta, fuerte generación de caja operativa, reducción de deuda y crecimiento del patrimonio. Sin embargo, como bien marcaste, no hay que olvidarse de los riesgos. Correcto. Es fundamental tener presente esa alta exposición a las tasas de interés variables, dado que más del 90% de su deuda es así, y también la sensibilidad a la inflación vía la UF. El contexto macroeconómico sigue siendo un factor clave para ellos, a monitorear de cerca. El propio informe lo reconoce al citar al Banco Central. Entonces, para cerrar, dejemos una pregunta picando. Una reflexión final basada en todo esto que vimos. Vimos un desempeño reciente excelente, sí, pero también riesgos financieros claros y la naturaleza cíclica que todos conocemos del mercado inmobiliario. Pensando futuro, ¿qué indicadores que incluso ellos mencionan en sus estrategias de mitigación serían los más críticos para mirar en los próximos informes? Para ver si Passcorp puede mantener este impulso. Me refiero a cosas como, no sé, sus niveles de preventa, ese backlog que mencionan, el ritmo con el que lanzan nuevos proyectos al mercado o cómo gestionan su banco de terrenos para los desarrollos que vienen. Quizás seguir de cerca estos elementos nos dé algunas pistas sobre si estos resultados tan positivos que vimos hoy, si son sostenibles en el tiempo.